Bueno, pues vamos a empezar a corregir un error que llevamos cometiendo yo personalmente y este programa en particular, de no prestar la atención adecuada a una de las fundaciones más interesantes que tenemos aquí en el Valle de la Orotava, en concreto en la Orotava, la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Y para eso tenemos el motivo que nos va a llevar a empezar a solucionar este problema, es que este próximo viernes 8 de marzo se va a presentar un libro que tiene un título muy atractivo, por lo menos a mí me lo parece: Caer no es tan grave. Escrito por una persona dedicada a la ciencia, como no podía ser de otra manera, don Miguel Hernández González, que lo tenemos aquí hoy. Don Miguel Ángel, buenos días. Miguel. Arcángel. Buenos días, buenos días. Y también tenemos al presidente actual de Fundoro, don Miguel Ángel García Expósito, si no me he equivocado, González Expósito. González Expósito. Esto tenemos que arreglarlo, es decir, que nos estemos conociendo casi en directo, tenemos que arreglarlo. Porque la verdad, si te parece, Miguel, empezamos por Miguel Ángel. Bien. Fundoro es una fundación que lleva ya muchos años en la Orotava y que, para mí, es una de las grandes cosas que desconozco. Y esto tenemos que empezar a solucionarlo. Pues sí, la verdad es que sí. Desde hace algunos años nos hemos propuesto llegar a sitios donde con anterioridad no podíamos llegar o no llegábamos porque nuestros altavoces no eran lo suficientemente o no tenían la envergadura necesaria. Efectivamente, Fundoro es una fundación que nace en el año 99. En realidad nace por maduración de un proyecto anterior, que era el Seminario Orotava de Historia de la Ciencia, que fue creado por 4 profesores de enseñanza secundaria. Uno de ellos es Miguel Hernández, que está aquí con nosotros hoy, y los otros 3 eran José Luis Montesino, Sergio Toledo y José Luis Prieto, que por desgracia nos dejó en el año 2004. Ellos crearon el Seminario Orotava de Historia de la Ciencia y, como decía, por maduración de ese proyecto, pues tuvieron la capacidad de convencer a las autoridades políticas de aquella época de darle estabilidad al proyecto, y así fue como nació la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Nació en el año 99, es decir, estamos cumpliendo justamente este 25. Año 25 años de existencia, y digamos que nuestro objetivo dentro de lo que es el fin fundacional, que es promover y difundir los estudios relacionados con la historia de la ciencia, pues como digo, nuestro objetivo fundamental desde hace unos años es ampliar nuestro espectro de actuación para poder llegar cada vez a más gente. Es muy importante, porque la verdad es que la ciencia es lo que nos ha hecho avanzar y nos seguirá haciendo avanzar. Y en la dirección correcta, espero. Bueno, pues vamos a dejar a Miguel Ángel un momentito, volveremos con una exposición que se está produciendo, que se inauguró el 29 de febrero y que creo que es muy interesante que la gente lo conozca, pero vamos a centrarnos en la actividad de este viernes, que es la presentación de uno de los fundadores de Fundoro, don Miguel Hernández González, un libro que ya el título me parece atractivo. Caer no es tan grave, porque los que hemos caído en alguna ocasión en la vida, a veces es difícil aprender a levantarse. Sí, bueno, sobre todo cuando se llega al suelo, porque el problema, digamos, de caer no es mientras uno cae, sino cuando llega y se da el golpito. Entonces, bueno, pues si quieres comentamos un poco. Lo primero es que no entiendo muy bien el vínculo con la ciencia, esto de caer no es tan grave, porque Newton dijo que la gravedad existía y de que hay una manzana en la cabeza, pero no sé si va por ahí el tiro de tu... Bueno, digamos que se trata de hacer una excursión a través de 4 personajes por la historia de la ciencia y, en concreto, digamos, de un problema que parece un problema de poca importancia, como es por qué y cómo caen los objetos. Entonces, esto que aparentemente es un problema, bueno, que a lo mejor solo interesa pues, bueno, a los físicos o lo que fuere, en realidad, digamos, acaba siendo una cuestión que está relacionada con la estructura íntima del espacio y el tiempo. Es decir, que la caída de los graves, al final, está relacionada con la estructura del espacio y el tiempo. El origen de la ciencia es la filosofía, ¿no? Sí, bien, ¿no? En la época de los griegos, digamos que es cuando se pasó de... la filosofía llegamos a la ciencia. Sí, del mito se pasó al logos. Digamos, en esa época los filósofos, digamos, hablaban de ciencia y hablaban de sin cómo saberlo, era el mundo. sin saberlo. Bueno, digamos que no tenía exactamente... Ponte el micro más derecho para que se... No tenía exactamente la misma concepción que ahora se tiene de la ciencia.
Pero, digamos, ellos se ocupaban justamente de intentar explicar cómo era el universo y cómo era el entorno en el que se movían, etc. Y entonces, digamos, diseñaron concepciones sobre cuál es la estructura del universo, o sea, y con muy pocos medios y muy pocos recursos, pues por ejemplo fueron capaces de determinar el radio de la Tierra, fueron capaces muy ajustado, además, sí, un poco el margen de bastante error. ajustado, sí. Fueron capaces, por ejemplo, de entender que la distancia de la Tierra al Sol era muchísimo mayor que la distancia de la Tierra a la Luna, aun cuando nosotros observamos los dos objetos aparentemente son del mismo tamaño, solo que uno está mucho más lejos, obviamente. Entonces, todo este tipo de cuestiones que son tan importantes, digamos, ellos fueron capaces de, con muy escasos medios, digamos, de determinarlo. O sea, y se hicieron una concepción del universo muy estructurada y muy potente. Pues sin hacernos spoilers, de esos 4 personajes que acompañan. Bueno, digamos que los 4 personajes tienen que ver con 4 miradas sobre el tema de la caída de los graves. Entonces, empezamos en el primer cuadro, los personajes que intervienen son Aristóteles y su discípulo Alejandro Magno. Entonces, digamos, hablan sobre este tipo de cuestiones, sobre la gravitación, entrelazado con cuestiones de carácter filosófico, etcétera, un poco en la línea de los diálogos de Platón. O sea, esa es un poco la idea. Luego, el segundo cuadro, pues tiene que ver con otro personaje y también también escribió en forma dialogada, que es Galileo. Entonces ahí intervienen los 3 personajes de sus obras, que son Simplicio, Salviati y Sagredo, y entonces discuten justamente y hablan sobre el tema de la gravitación. De hecho, Galileo es el primero que mostró de forma fehaciente y tal, que los objetos, digamos, cuando caen al mismo tiempo independientemente de su peso. Eso va en contra del sentido común. Si uno hace la prueba, y yo la he hecho muchas veces, porque, en fin, en mi época de profesor yo utilicé mucho este recurso. Miguel Ángel, por ejemplo, que fue alumno tuyo, me padeció en ese sentido y sabe efectivamente de que yo este tema lo introducía de esa manera y además hacía una experiencia allí concreta y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues, digamos, en el segundo cuadro, estos son los personajes centrales. Luego pasamos a otro personaje esencial en el tema de la gravitación, que es Newton, el que consiguió unificar la física terrestre y la física celeste a través de la ley de gravitación universal, y él, digamos, pues da una explicación de por qué los objetos caen efectivamente al mismo tiempo. Y finalmente el último personaje es Einstein, y un poco de lo que se habla ahí es justamente de esto que te mencionaba, el hecho de que en el fondo, digamos, la masa le dicta al espacio-tiempo cómo tiene que comportarse, y el espacio-tiempo le dicta a la masa cómo tiene que moverse. Este es un poco, digamos, el decurso del contenido de la obra. Es un libro de fácil lectura, creo, ¿no? Sí. Meter la física como casi como una novela, ¿no? Es decir, bueno, en plan diálogo. Sí, está planteado en forma teatralizada. Entre otras cosas porque yo pienso que las clases, la enseñanza, etcétera, en realidad es una representación. Es decir, cuando uno da clase, digamos, en realidad es una especie de actor de teatro. Lo único que en general suelen ser monólogos. Entonces, digamos que yo en esta obra lo que he pretendido es hacer más bien algo interactivo de tipo dialogado, ¿no? Es decir, diálogo. Miguel, ¿tú esperas que con la lectura de tu libro alguien que no sepa o no haya identificado que tenga inquietudes hacia la ciencia, hacia la física en concreto, que es tu especialidad, la detecte? Totalmente. Digamos, estoy absolutamente convencido. Que puede ser una puerta, que le abran una puerta, ¿no? Estoy absolutamente convencido. Es decir, yo lo he escrito, digamos, para que sea asequible y cualquier persona... Que nadie tenga miedo que se va a encontrar ecuaciones raras. No, en absoluto, porque además, digamos que he huido. Y ya sabes lo que se dice cuando en un libro aparece una fórmula matemática, pierdes no sé cuántos lectores. ¿Cierto? Bueno, pues aquí en principio no hay fórmulas matemáticas, aunque debo decir que en la obra, aparte de los 4 cuadros, hay intercalados cuatro contextualizaciones históricas y científicas referidas a cada uno de los cuadros, ¿no? Entonces, en el libro está, digamos, algo así como la trama teatral, llamemos, y luego hay, digamos, pues unas contextualizaciones del cuadro primero, del cuadro segundo y del cuadro tercero, donde se
amplía o se sitúa de lo que han estado hablando los personajes, digamos, del juguete. Miguel, una pregunta, porque yo no soy físico. Yo, mi formación profesional, estudié mucha física, pero siempre como una herramienta para solucionar problemas de ingeniería o para ponerla en uso de la practicidad. Sí, ¿no? sí, digamos, No soy la teórico parte instrumental. Exactamente, la utilidad de la matemática y la física, ¿no? Entonces sí. Me costó mucho estudiar algunas cosas. Sí. Desde el punto de vista de un físico, ¿se puede entender mejor algunas cosas de la sociedad actual o nos hace ser demasiado racionales? Bueno, digamos que un físico por definición debe tener una mente analítica y tal. Ahora, en esta sociedad tan loca y tan disparatada y tal, pues bueno, lo único que uno puede... Todo inmediato. Lo único que uno puede constatar es efectivamente la demencia y la locura en la que estamos instalados. Pero... desde luego el comportamiento racional no es lo que marca los tiempos, eso es verdad. Bueno, pues invitar a todos los oyentes que el próximo viernes, que es ya mañana, miércoles 8 de marzo, ¿a partir de qué hora es el acto? Que no lo tengo apuntado. A partir de las 7 de la tarde, sí. En la Fundación Canaria Orotava, sí, de Historia de la Ciencia, se va a presentar el libro. Lo va a presentar además una persona muy importante, ¿no? Catedrático de Física de la Universidad de La Laguna, don Daniel Alonso Ramírez. Sí, la verdad es que para mí es un honor y digamos que haya aceptado digamos esta presentación. Él es el presidente de la Real Sociedad de Canaria de la Ciencia, ¿no? Y entonces bueno, pues yo estoy muy satisfecho y es, ya te digo, un honor que haya decidido aceptar la invitación de presentar el libro. Que no hay que ser físico para ir a ver la presentación del libro, En ni para... en que va a haber mucha cultura física en la presentación. Yo creo que justamente está escrito, bueno, nosotros, digamos, nuestro interés es divulgar y acercar la ciencia. A mí esto me lo inspiró realmente, bueno, esto que te comentaba sobre los diálogos de Platón, los propios diálogos de Galileo, y además, digamos, que Michael Faraday, en su momento... Amigo mío. Yo soy ingeniero eléctrico. Sí, pues Michael Faraday en su momento, ya sabes que fue una persona autodidacta, etcétera y tal, y entonces él instituyó en la Royal Institution, que era donde él estaba, digamos, lo que llamaban las charlas del viernes. Y eran, conferencias o charlas que él daba allí para el público en general. Entonces, digamos, mi inspiración un poco está en estos tres grandes personajes, ¿no? Bueno, pues invitar a todo el mundo que se pase por la Fundación, por el Fundoro, el próximo viernes 8 a las 7 de la tarde para ver la presentación del libro, que va a ser un acontecimiento interesante y que puede abrir la curiosidad a muchas personas hacia el mundo de la ciencia. Sí, yo espero que se convierta en un bestseller. No, tiene buena pinta, además tiene fácil lectura. A mí los libros que son así de gordos me tiran para atrás, pero la historia en sí me parece muy atractiva, esos 4 personajes de la física histórica que algunos no conocerán, pero yo creo que la mayoría de los seres humanos lo conocemos. Son personajes emblemáticos, ¿no? Por lo menos de nombre se conocen. Bueno, pues vamos al otro tema que vamos a tratar hoy. Ya te digo que es el primero de muchos encuentros que vamos a tener. Ahora hay un proceso de selección del nuevo presidente o del nuevo director. El director, sí. Pero ya veremos quién es, pero probablemente también... ¿Te presenta? No. Vaya, hombre. ya que lo acabamos de conocer, ahora se nos va a acabar de ir. Él lo que tiene ganas es de cerrar su etapa, que ya bastante ha hecho, digamos, por la fundación, primero como secretario y luego como... y yo lo metí... Pero habrá continuidad, ¿no? En este berenjenal. Afortunadamente la fundación en este momento es un proyecto consolidado, gracias al esfuerzo de las instituciones que nos respaldan, que son la Consejería de Educación, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de La Orotava y la Universidad de La Laguna, y del esfuerzo también de todas las personas que a lo largo de estos 25 años han estado vinculados con el proyecto, ¿no? Creo que es un proyecto consolidado, pero creo también que, como a cualquier proyecto, le conviene cada cierto tiempo una renovación, ¿no? Entonces yo llevo ya 8 años como director y creo que llegue savia nueva, que lleguen ideas nuevas, va a resultar muy beneficioso para la institución, que es lo importante, porque
Al final las personas pasamos, pero la institución es la que queda, ¿no? Y entonces yo estoy convencido de que este cambio en el equipo directivo será para bien, sin ninguna duda. Bueno, Fundoro está en la Orotava, enfrente del Bar Fariña, siempre. Sí. ¿Cómo se llama la calle que está a la transversal de calle Calvario? Porque es la calle Calvario con una esquina de... Pues es que yo sé que con la calle, pero no sé cómo se llama. Sí, enfrente del Apolinar. Antiguo Teatro Atlante. No. Hermanos Apolinar puede ser. La calle Padrón, la esquina del Teatro Atlante. No se llama la calle Padrón. Puede ser. No, Juan Padrón es la calle de abajo, la paralela al Teatro Atlante, no sé cómo se llama. Yo tampoco sé cómo se llama. La que cuando llega a la calle Calvario, izquierda, Valfariña enfrente, lo tenemos claro. Está el archivo. En este momento yo tampoco recuerdo cómo se llama. Sí. Pero bueno, la localización. La tenemos posicionada. La esquina amarillita, en una casa perfectamente restaurada. Donde antiguamente estaba la FAST, la cooperativa. La antigua FAST, correcto. Eso también me acuerdo. ¿Pero es compartido ese edificio o es solamente para Fundoro? No. A ver, estuvo compartido durante muchos años. Y precisamente la historia de la colección museográfica a la que te referías antes tiene que ver con el hecho de que en el año 2020 el Ayuntamiento de la Orotava nos cedió la planta baja de ese edificio. Desde el año 99 la Fundación ocupaba el piso de arriba. Y entonces a partir del año 2020 ya se dispuso de la planta baja. Y en ese momento nos planteamos qué uso darle a ese nuevo espacio, ¿no? Y entonces, fruto del debate y del diálogo en la Fundación, pues se decidió ocupar esa planta baja con lo que nosotros creíamos en aquel momento que era un museo temático alrededor del tema de las expediciones y viajeros científicos a Canarias en los siglos XVIII y XIX. Hay que decir que ese tema no era nuevo para la Fundación, puesto que en el año 2002 uno de los fundadores de la Fundación, José Luis Prieto, montó lo que nosotros denominamos Grupo Digital de la Fundación, y ese Grupo Digital pues se dedicó a trabajar ese tema, el tema de las expediciones y viajeros científicos a Canarias en los siglos XVIII y XIX. Y entonces a nosotros nos pareció, además de que era un proyecto atractivo e interesante, nuevo, que ofrecer a la ciudadanía, pues hacerlo alrededor de ese tema que la Fundación había trabajado durante tanto tiempo y que de esa manera la propia colección museográfica nos ayudaría a hacer más visible todo ese trabajo que se había hecho previamente. Y entonces nos pusimos manos a la obra. En el año 2021 inauguramos la primera sala de la colección museográfica, porque eso es lo que es, una colección museográfica. Esa primera sala la dedicamos a cartografía y navegación, la bautizamos con el nombre de Louis Feuillé, porque Louis Feuillé es el pionero de los expedicionarios científicos a Canarias. Precisamente ahora se cumplen 300 años de su expedición y vamos a celebrar en el mes de junio en El Hierro un encuentro para conmemorar ese hecho histórico, porque hay que decir que Louis Feuillé vino a Canarias con un objetivo principal, que era fijar la posición del llamado meridiano cero o primer meridiano, que era el meridiano de referencia, a partir del cual se medían las longitudes de los puntos en el mar, de los barcos, por ejemplo, que en sus travesías, para localizar un barco, pues tú tienes que conocer la latitud y la longitud. La latitud pues se calcula con respecto al paralelo natural, que es el Ecuador, pero no existe un meridiano natural, entonces hay que fijarlo. Y entonces en aquella época se creía que el meridiano cero, el meridiano de referencia, pasaba por la isla del Hierro. Pues con ese motivo vino Feuillé a Canarias. Porque era lo más occidental que se conocía, sí, no había terreno de tierra más allá. Para fijar exactamente la posición, esa era una de las misiones, ¿no? Entonces, esa era la primera sala, como digo, a la que denominamos Louis Feuillé. Nosotros encaramos el proyecto en esa primera sala como una muestra de lo que podríamos hacer en el futuro con el resto de la colección. Bueno, a la gente le gustó, nuestros patrocinadores nos dieron el ok y continuamos trabajando. Y el día 29, como tú señalaste antes, inauguramos el resto de la colección museográfica, que alberga 4 rincones más, que son los rincones de astronomía, de geología y vulcanología, zoología y botánica y psicología comparada.
El objetivo fundamental de toda la colección museográfica es recrear el ambiente que se encontraron precisamente esos expedicionarios al llegar a Canarias. Y bueno, la verdad es que la inauguración fue un éxito, ya está abierta al público, se puede visitar todos los días laborables de 9 a 1 y estamos trabajando para intentar conseguir a corto plazo que podamos abrir también los sábados y los domingos por la mañana. Es decir, que el viernes cuando vayamos a la presentación del libro de Miguel no vamos a poder ver la colección museográfica. Eso abrimos la Miguel colección. está diciendo, ¿cómo que no? Vamos a poner un mujer allí. A ver, yo he engañado a mucha gente diciéndole que tiene la posibilidad de ver. Sin ninguna duda. Yo me comprometo a que si alguien hace una visita guiada. A que se haga una visita guiada para las personas que asistan a la presentación del libro, faltaría más. Miguel Ángel, ¿y hay vocación de esta colección museográfica mantenerla e intentar llegar a tener un auténtico museo en esa planta baja? Sin ninguna duda, ya está abierto al público y lo que le falta... que no es itinerante ni se va a mover, que se va a quedar. Se va a quedar, sí. Lo que falta es desarrollarla en detalles que son, iba a decir, suplementarios, pero bueno... me refiero a cuestiones como crear una autoguía, por ejemplo, digamos, renovar algunos de los objetos que se exhiben en algunos de los rincones, es decir, todo lo que forma parte del mantenimiento de una colección museográfica, pero que ya está inaugurada y que ya es visitable. Sí, no, además tiene toda una serie de maquetas. Todas las piezas son vuestras, ¿no? Son de la Fundación. Bueno, hay una maqueta que es propiedad del Instituto de Astrofísica de Canarias, que es una maqueta del Gran Tecán. Que nos ¿El Gran Tecán de La Palma? Sí. Que nos las han cedido, ¿eh? Y yo espero que esa sesión sea perdurable en el tiempo. Con no devolvérsela ya. Dice, vengan a recogerla. Y como la una se cierra, pues ya... La gente del Instituto de Astrofísica de Canarias son unas personas fenomenales que se han portado muy bien con nosotros, con la Fundación, y que nos han dado todo tipo de facilidades. Obviamente la maqueta es propiedad de ellos, pero yo estoy seguro que mientras la colección esté abierta, ellos no pondrán ningún reparo a que se exhiba la maqueta del Gran Tecán. Bueno, pues invitar a todos los oyentes que se pasen por la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia para ver esta colección museográfica, pero también hay alguno que estará diciendo, y yo no sabía que esto existía en la Orotava, y a mí me gustaría no solamente ver esto, sino participar un poco en la actividad. Sí, pues mira, nosotros estamos en un intento continuo de intentar llegar a todos los sectores. Como yo digo, estar en todos los balcones, desde los que hacer visible nuestro proyecto. Las actividades, las imágenes de la colección museográfica, los horarios, está todo publicado en nuestra página web. Que además es buena, ¿eh? La página web, hay veces que te encuentras una página web que dice, bueno, esta es clara. No tiene que navegar un poco. Y nosotros, aparte de la exposición permanente, que es la colección museográfica, pues tenemos una colección de actividades. Yo decía en una presentación que hice el lunes pasado que la Fundación está atravesando o encarando en este mes de marzo nuestra cuesta, no de enero, sino de marzo, porque es verdad que se han congregado en el tiempo pues un número de actividades que en circunstancias normales deberían estar más espaciadas. Pero bueno, ha tocado así. El día 29 inauguramos la colección museográfica. El día 8, tenemos la presentación del libro. El día 2 de marzo estrenamos en La Perdoma una obra de teatro basada precisamente en el diario de Luis Feuillé, una obra de teatro puesta en escena por el grupo Teatrejo de Los Ralejos, bajo la dirección de Manolo García. Esa obra de teatro la vamos a escenificar en 3 ocasiones más en la isla de Tenerife, y una con motivo del encuentro que te comenté antes que vamos a hacer en El Hierro. El día 8, efectivamente, mañana, vamos a presentar el libro de Miguel, y la semana que viene tengo aquí el programa, que también está colgado en la página web. En la página web. Vamos a realizar, o vamos a llevar a cabo unas jornadas que hemos titulado Terapias Biomédicas, Nuevas Perspectivas. La idea de llevar a cabo estas jornadas es acercar al gran público digamos, el derrotero que ha tomado esta disciplina de la biomedicina en los últimos tiempos de una manera didáctica. Hemos invitado
a 2 científicas y a 2 científicos de prestigio internacional que trabajan en laboratorios de investigación que publican en revistas de alto impacto, tienen un prestigio, como digo, internacional, pero además hemos cuidado de que sean buenas y buenos divulgadores, ¿no? Entonces, el jueves 14 de marzo vamos a tener 2 conferencias. Una será impartida por el doctor Luis Montoliu, va a hablar sobre el método CRISPR. No sé si han oído hablar del método CRISPR, está en boca de todas las investigaciones recientes en el campo de la biología y de la biomedicina. Tiene que ver con la manipulación del ADN. Luego tendremos otra conferencia impartida por la doctora Paula Río, que tiene que ver con la anemia de Fanconi, una enfermedad rara sobre la que ella investiga. En cada jornada vamos a cerrar la sesión con una mesa redonda. El viernes finalizamos las jornadas con 2 conferencias más. Una será impartida por el doctor David Santamaría, que nos hablará de las nuevas terapias en el campo del cáncer. Y finalizaremos con la conferencia de la doctora María Dolores Martín Bermudo, que trabaja en Sevilla, en el CSIC, y que hablará de la mosca de la fruta, la drosófila, como medio de investigación en este campo de la biomedicina. Las jornadas son abiertas al público. 14 y 15, que es la semana que viene. 14 y 15, jueves y viernes. Y en horario de tarde también. En horario de tarde. Empezaremos a las 5 de la tarde y acabaremos a las 8 de la tarde cada uno de los días. Y como digo, igual que lo que guió a Miguel al escribir el libro, pues era que ese libro fuera asequible para todo tipo de público. Nosotros nos esforzamos también con que para las conferencias sean para todo el mundo. Exactamente. Que no sea solamente para los propios científicos, los propios médicos. Los científicos invitados saben desde el primer momento que los que van a estar allí no son expertos. Exactamente. Saben a qué público se van a dirigir y con esa condición vienen. Sí, además hay una larga tradición, porque el seminario Orotava y tal, con el que iniciamos esta andadura, se ha venido haciendo, o es el emblema de la fundación. Todos los años se celebra un seminario y tal. Con muchísimo contenido que a mí Giovanna siempre me lo trae. Y aparte hemos demostrado que no existe un tema que no sea atacable con estas perspectivas. El año pasado, me parece que fue, hicimos unas jornadas en la Fundación también, en la que precisamente Daniel Alonso, el compañero que va a presentar el libro de Miguel, nos ayudó a organizarla, una jornada sobre mecánica cuántica. Claro, tú le hablas a la gente sobre mecánica cuántica, principios de la mecánica cuántica, y los pelos se les ponen de punta, ¿no? Porque creen que aquello va a ser algo que no van a entender, que está lejos de su alcance y tal. Y sin embargo, las jornadas fueron un buen ejemplo de cómo, si se hace de la manera adecuada, tú puedes comunicar contenidos y aspectos en temas que, insisto, tú puedes a priori considerar que aquello está lejos de tu alcance, ¿no? No es verdad. Es decir, lo que pasa es que tienes que hacerlo bien. No tiene ningún sentido que nosotros invitemos a dos personajes a hablar de mecánica cuántica y que solo se enteren de lo que está hablando él y las dos personas que están en primera fila, ¿no? Entonces, ese no es el camino. El camino es intentar que la divulgación sea lo que prime en este tipo de... Sí, porque hay una idea que a mí me obsesiona, y bueno, es un poco, y es que esa escisión entre la cultura, digamos, de letras, vamos a llamarla así, literaria, artística, etcétera, y la cultura científica, parece que son dos cosas que no tienen elementos en común, ¿no? Y entonces, claro, eso es como una mutilación de la cultura, ¿no? Es decir, una persona que no conozca la ciencia y tal, pues en cierta medida está un poco mutilado, creo yo. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Además, mi padre me dijo, si vas a estudiar ciencia, métele literatura, porque los científicos o los técnicos se vuelven muy inhumanos. Claro. Y se lo agradezco porque estuvo bien eso de estudiar literatura. Miguel Ángel González Expósito, muchas gracias, que sea la primera de muchas. Pues así espero, estaremos disponibles siempre que nos llamen. Mira, de todas formas yo quería comentar, y él lo sabe, el regidor,
que yo he estado aquí y estuve durante una época, tenía un programilla de radio aquí. Pues tenemos que volver a recuperar. Se llamaba La Ciencia en la Onda. Pues mira, te voy a contar una primicia. Llevo detrás de una chica en Madrid que se llama Dayana, que tiene un podcast de ciencia asequible a todo, y está muy liada porque, claro, como es Instagramer, TikToker y esas cosas, está siempre haciendo vídeos, y esto es radio. Esto es radio. Invitado estás para que hablemos de este tema, porque tengo muchísimas ganas de hacer una sección de ciencia asequible a la gente. Pues para mira, explicar procesos que... Podíamos nosotros, digamos, estudiarlo. Sí, sí. Y esto como... Ya te digo que estuvimos durante un año o algo así, ¿no? Pues como proceso divulgativo... Sí, yo venía por aquí, no me acuerdo si era una vez al mes o... Ya sé dónde te he visto yo la última vez. Tú estuviste en una conferencia del PRUC. ¿De dónde? Del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide. No lo sé. En algún sitio hemos coincidido, seguro. Ya lo investigaremos. Y si vienes por aquí, más. Pues quiero decirte que, bueno, ya que nos haces esa invitación, nosotros recogemos y tal, y a ver si es verdad. Lo hacemos. Este viernes nos vemos. Muy bien. Como espero ver a todos los oyentes en la presentación del libro. Familia, mañana más. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Siempre feliz de poder contar con todos ustedes. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Gente que se despierta cuando aún es de noche.